Así como están de pie, As you vamos are a standing leer before your feet, un we will versículo pray and we will read a verse. que está en Mateo It 6:33. is in Matthew 6:33. Yo sé que algunos de ustedes se lo saben de memoria. Some of you guys already know this by memory. Yo sé que va a abrir la Biblia o va a leerlo, pero yo sé que muchos se lo saben. I know you may open the word and look for it, but I know a lot of you guys know this. Y los que no, pues se lo And if pueden for that aprender. don't know, we will learn this. Gloria al Señor, la palabra del Señor dice, The word of honrando al God Padre, says, al Hijo y al Espíritu Santo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things will be added to you. ¿Qué es lo primero que tiene que buscar? What is the first thing you need to look for? Diga conmigo, el reino de Dios. Say the kingdom of God. Pueden tomar su lugar. You may be seated. El tema de hoy es ese, el reino de Dios. Today's topic is that, the kingdom of God. Me introduzco con estas preguntas. I give the introduction with these questions. ¿Qué es lo que tú crees de la vida? What do you believe in life? ¿Crees verdaderamente que hay un Dios? That there is truly a God? ¿Tú actúas o vives como que si verdaderamente Dios existiera? Do you act like God really exists? ¿O qué perspectivas tienes de Dios Or what perspective do you have of God o de la vida? or of life? Una de las cosas que nosotros los cristianos debemos hacer One thing as us Christians we need to do es buscar a Dios is to look or search for God, o buscar el reino de Dios. or to search the kingdom of God. Esa debería ser nuestra tarea diaria That should be our daily exercise de verdaderos cristianos as truly Christians o de cristianos maduros. or of mature Christians. Debemos buscar We el must reino de seek Dios. the kingdom of God. Es la instrucción de este texto. It is the introduction of this verse. Busca primero el reino de Dios. But seek first the kingdom of God. Lo voy a explicar con esta palabra. I will explain it with this Cosmovisión. world view. Diga conmigo cosmovisión. Say with me, world view. Qué bárbaros, cómo repiten de fuerte. You guys repeat this very loud. Diga conmigo cosmovisión. Say, ¿Qué es cosmovisión? what is world view? Lo voy a dejar que piense un ratito. I'm going to have you think on this a moment. ¿Qué es cosmovisión? What is world view? Cosmovisión son las perspectivas, opiniones o creencias de una persona sobre las cuestiones fundamentales de la vida. World view is a particular philosophy of life or conception of the world. O sea, con esa palabra encerramos cuáles son tus perspectivas de la vida. With this, we ask, what are your perspectives of life? ¿Cuáles son las opiniones de los fundamentos de la vida? What are your views on the fundamentals of life? ¿Cuál es tu creencia? What is your belief? Todos tienen una cosmovisión. We all have world view. Los ricos tienen una cosmovisión. The rich have world view. Los que sociedad media tienen una cosmovisión. The ones who are mid society also have world view. Los que viven en una casa de cartón tienen su cosmovisión. The ones who live in a box also have world view. Es más, los que yo le llamo la comunidad del alfabeto. Even if the community of alphabet ¿Sí me also has comprende world con la view. comunidad del alfabeto? Do you understand when I say the community of the alphabet? Y digo comunidad del alfabeto porque le añaden más. Because they add more letters. Ellos tienen su cosmovisión, They also have their world view. tienen su creencia, They have their belief. tienen su opinión de la vida, They have their opinion on life. tienen sus perspectivas de la vida. They have their perceptions of life. Y por eso viven así. And this is why they live like this. El que no tiene casa, The one that does not have a house. el que está indigente en la calle, The one that is living as a homeless in the tiene world su creencia, has
their belief. En una ocasión hablaba con uno de ellos I was speaking in one occasion with one of them, y me decía, and he was telling me, es que de esta manera no tengo deudas. and he says, it's because this way I don't have any debt. Y yo me quedé pensando, And I kept thinking, dije, pero estar en la calle no es la solución. but I said, being on the street is not the Pero solution. cada quien tiene su cosmovisión. But everyone has their own world. Cada quien tiene su perspectiva Everybody has their own acerca de perception las finanzas, over finances, acerca del matrimonio, over marriage, acerca de los hijos. over children. Pero el Señor dice, But God says, yo quiero que tengas la cosmovisión del reino. He says, I want you to have your worldview over the kingdom. El Señor dice, The Lord says, busca el reino de Dios. seek first the kingdom of heaven. Es más, Juan el Bautista dijo, John Baptist even said, arrepiéntanse repent, porque el reino de Dios se ha acercado. because the kingdom of God has come. Y la instrucción del Señor es, And the instruction of God busca el reino de Dios. is to seek the kingdom of Busca heaven. el pensamiento del To reino. seek the thoughts of the kingdom. Busca la perspectiva que Dios tiene. Seek the perspective that God Cree has. las opiniones que Dios opina. What are the thoughts that God has? Mira la vida como Dios la ve. Look at the world, how God is Y looking por at it. eso Él enseña This is why He is teaching. acerca del reino de Dios. Why He's teaching over the kingdom of God. Reino de Dios Kingdom of God. está en la Biblia It is in the Bible o en el Nuevo Testamento or in the New Testament. 155 veces. 155 times it is mentioned. Donde Dios establece Where God stabilizes enseñanzas teachings acerca de su reino. over His kingdom. Así que nosotros no debemos ver la vida basado en lo que el mundo nos enseña. So we will not see how the world sees this world. Nosotros tenemos que mirar la vida como Dios nos enseña. So we have to see how God is teaching us to see. ¿Cómo está su cosmovisión? How is your worldview? Dicen por ahí que el silencio también es comunicación. So they say also that silence is also a way to communicate. Todo lo que estás viviendo Everything that you're living en este momento in this moment es el resultado de tu cosmovisión. is the result of your worldview. Es el resultado de tus creencias. It's the result of your beliefs. En algunas le has acertado, And some you have gone en correctly, algunas otras no. and other things you have not Y ahora done te this voy a dar una correctly. clave. And I'm going to give you a key. Piensa lo que el Señor dice que pensemos. Think on what God wants you to Cree lo que el Señor dice que debemos de creer. think. Believe in what God is telling you to believe. Mira la vida como Dios la mira. Look at life how God looks at life. ¿Qué es el reino? What is the kingdom? El reino es eterno. The kingdom is eternal. Mire que dice Lucas 1, 32 y 33. Luke 1, chapter 1, verse 32 to 33. Mientras lo encuentra, responda, Meanwhile, you find it. ¿de qué tamaño es el amor de Dios? How great is God's love? Dice la Biblia en Lucas 1, 32, The Bible's in Luke chapter 1, verse 32 and 33 says, hablando del Señor Jesús, dice, speaking on the word, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo siguiente dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. verse 32 says, he will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him to the throne of his father David, and he will Gloria a reign Dios. over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. El reino de Dios no tiene fin. The kingdom of God, it has no end. El ser humano tiene un fin. As humans, as man, we have an end. La comida que tenemos tiene un fin. The food that we eat has an end. La casa que usted tenga tiene un fin. The house that you live in, you have has an Y end. por muy cara que
even if it's very tiene un expensive. fin. It also Este has an mundo end. tiene un fin. This world has an El end. Señor dijo, The Lord said, yo estaré con ustedes, le dijo a sus seguidores, I will be with you, he told a his sus followers, discípulos. his disciples. Yo estaré con ustedes hasta el fin del He mundo. told them, I will be with you until the Todo end of tiene un time. fin. But everything has Menos an end. el reino de Dios es para But the siempre. kingdom of God is eternal. Eso es el reino. That is the kingdom. Esa es una de las cualidades del reino de Dios. That is one of the qualities of the kingdom. Para entrar al reino, otro punto. To come into the kingdom, another Para entrar al point. reino de Dios To come into the kingdom of God, se necesita un ticket llamado arrepentimiento. you need a ticket to be able to go in. It is called repentance. Dice la palabra en Mateo 3, 1 y 2. Matthew chapter 3, 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Matthew chapter 3, verse 1 and 2 says, In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Arrepentimiento es hacer una vuelta en U y volver a Dios. To repent is to make a U-turn and come back to the Lord. Si usted continúa en el camino del pecado, pregúntese si se ha arrepentido. If you are still in that path of doing bad, ask yourself, have you repented and come back? El no arrepentirse de los pecados es desgastador. To not repent from your sins is devastating to you. Pregúntele al hijo pródigo. Ask the prodigal son. La Biblia habla del hijo pródigo. The Bible speaks on the prodigal son. Pródigo no era su apellido. Prodigal was not his last name. Prodigar es un acto To prodigate is an act, que significa estado de desperdiciar. which means it's a state of Waste. waste. Todo lo que tiene que ver con el pecado Anything that can do with sin, termina en un desperdicio. it ends in waste. Desperdicio de mente, Waste of mind, desperdicio de tiempo, waste of time, desperdicio de dinero. waste of money. Y él entendió que el arrepentimiento era lo que podía hacerlo volver con su padre. He understood to be repented would bring him back to his father. Y él entendió el desgaste del pecado. And he understood the waste of time in sin. Si tú dices, no pasa nada, And if you say, nothing will happen, puedo ver esas películas, no pasa nada, I can see those movies and nothing will puedo happen. tomarme estas sustancias, no pasa nada, I can drink this and nothing will happen. puedo hablar malas palabras de maldición, no pasa nada. I can say bad words and nothing will happen. Sí pasa. But yes, something will Hay un happen. desgaste There is a waste y un desgaste. and a waste Al punto que To the el point hijo pródigo that the prodigal son terminó comiendo ended eating, comida de chancho. ended up eating food of pigs. Chancho es una palabra hebrea. Chancho No is es cierto, no es cierto. Se le dice en Nicaragua, ¿verdad? Nicaragüenses. Chancho is a Nicaraguan Terminó bird. comiendo comida de puerco. He ended up eating food of pigs. O sea, las galletas que come la mascota que tiene mi pastora, The cookies that my wife's dogs no sean mal eat, pensados. No, Do la not think pastora that. no, la mascota que tiene mi esposa. the dog or the mascot that my wife has, Ese perrito que mi esposa y mi niña aman, that little dog that my wife and my daughter bueno, love, es perrita. is a little dog. Creo que están más limpias esas galletas I think those cookies are more clean que la comida de cerdo. than the food of the pigs. Porque el cerdo come cosas expiradas, Because the pigs eat things that are expired. come residuos They eat things feos. that are gross. Entonces el hijo pródigo dijo, So the prodigal son said, ¿hasta dónde gasté todo? where did I waste everything?
Y él dice, he pecado. Fíjese contra dos cosas que peca. He said, I have sinned against two things. He pecado contra el cielo I have sinned against the heaven, y contra mí, against myself, Padre. and against, ¿No dice así? against my Father. ¿Sí, no? ¿Sí dice así o no? Doesn't that say that? A ver, confirmen los que leen la Biblia. Amén. Those that read the word, does that say that? El arrepentimiento es lo único que te va a permitir entrar y ser parte del reino de Dios. When El arrepentimiento the es lo repentance único is the only thing that que is te va a going to make you be permitir part of the kingdom of heaven. eso. Amen. John Wesley John Wesley dice says que el arrepentimiento that repentance es la puerta is the door de la religión. to the religion, Pero nosotros no somos religiosos. but we are not religious. Nosotros tenemos una genuina relación con Dios. But we have a genuine religion, Como hijo a papá. like father to son, Y usted como hijo o hija con papá. like father to daughter or father to son. Pero él dice, el arrepentimiento es la puerta But he says the repentance is the door para el cambio de mente to the change of mind que te lleva a la santidad. that will lead you to sanctification. Llega un momento que el hombre se cansa del pecado There is a time that man is tired of being porque sinful, nunca será satisfactorio en el corazón. because it will never be satisfactory in their heart. Como dice ese canto, Like the song says, nuestros corazones our hearts, insaciables son they're unsatisfied hasta que conocen until they know a su. their Savior. Muchos se lo saben. Many know this. El corazón es saciado hasta que conoce a su Salvador The heart Jesucristo. is fulfilled when he knows his Lord. Cuando uno permite When one allows que haya transparencia, that there be transparency, que salga esa confesión de que he fallado, that confession comes out that I have el failed, pecado pierde poder sobre uno. sin will lose its battle in you. Cuando usted dice reconozco que estoy mal, So you say, I recognize I'm bad. al confesarlo, When you confess it, el poder del pecado pierde su autoridad. the power of sin loses its authority. El demonio ya no tiene fuerza, The demon doesn't have any more strength, porque cuando usted confiesa because when you confess, es como similar a me humillo, it's like if you're simulating, I humble solo myself. yo no puedo, I can't do this by solo myself. dependo de Cristo I only Jesús, depend on solo Jesus el Rey de Christ. Reyes me puede sacar de Only esto. the King of Kings can get me out of this. Por eso dijo Juan, That's why John arrepiéntanse, said, repent. el reino de Dios The kingdom of heaven se ha acercado. has come. El reino de Dios, The kingdom of God, otro punto del reino de Dios, from another point of the kingdom of God, es que no es un objeto visible. it is not that is a visible act. Diga, no es un objeto It's not an object, visible. a visible object. El reino de Dios The kingdom of God se explica en este versículo. can be explained in this verse. Lucas 17:20 Luke 17:20. dice, It says, preguntando por los fariseos preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Otra vez, el reino de Dios. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. En inglés. verse 20 says, being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Advertencia es como un aviso. An Like an announcement. announcement cannot be made. Por ejemplo, puedo poner un rótulo I can place a label or announcement con letras de oro with gold letters y decir, and say, aquí está el reino de Dios. this is the kingdom of God. No puede venir con publicidad. I cannot come with publicity.
No puede venir con anuncios. It cannot come with labels, Porque el reino se vive. because the kingdom is lived. Mire lo que dice el versículo 21. Verse 21, it says, Dice, versículo 21, verse y 21, dice una, y dice dos. Ni dirán, hablando del reino, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. verse 21 says, nor will they say, look here it is, or there, for behold, the kingdom of God is in the midst of you. Entonces el Señor Jesús está diciendo So the Lord Jesus is saying, que a través de Él through him, el reino de Dios the está aquí. kingdom of heaven is here. A través de los discípulos Through the disciples, el reino de Dios está allí. the kingdom of heaven is there. No podemos ponerle el título más grande o el sign más grande a este edificio. We can place the biggest announcement or sign or label on this church. Podemos comprar uno de esos billboards, de esos rótulos gigantes que se miran en el freeway, We can put place a big billboard on the side of the freeway aquí enfrente, or here in the front y decir, aquí está el reino de Dios. and say, here is the kingdom of heaven. Pero si no hay cristianos que viven el reino de Dios, entonces el reino de Dios no está. But if the Christians do not live their Christian ways, then the kingdom of heaven is not here. Hello. Hello. Por eso el Señor Jesús le dice, no puede ser un anuncio. That's why Jesus says you can't make a label. El Señor Jesús está diciendo, el reino está entre ustedes, That's why Jesus is saying the kingdom is in the midst of you, entre nosotros, in the midst of us, en Jesús, in the midst of en Jesus, Pedro, and in en Peter, Juan, and in John, en Andrés, in Andrew, en Tomás, and Thomas, aún en Juan el Bautista. and even in John the Ellos Baptist. llevaban el reino de Dios. They took the kingdom of heaven. Podemos decir, yo We estoy can en el say, reino, I am in the kingdom. pero ¿está el reino en ti? But is the kingdom in you? Hello. Hello? Solo oigo a la hermana que alaba, hermanos, alaben al I just Señor. hear the sister praise. Se acabó el grito de júbilo. The shout of praise has ended. Reflexionemos. Let's reflect on this. El mensaje del reino The message of the kingdom of God es el siguiente. is the following. Mateo 4:23. Matthew, Y recorrió, Mateo 4:23, Matthew 4, chapter 4, verse 23. dice, It says, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas, o sea, eran templos, sinagogas son templos de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. and he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues, temples, and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. El Señor iba predicando el reino, el mensaje del reino. Jesus went preaching the message of the kingdom of heaven. Nosotros debemos vivir el reino We must live the kingdom para of tener heaven, la autoridad del reino to be able to have the authority of the y poder kingdom dar el mensaje del reino. and to be able to give the message of the kingdom. Por eso es que hemos visto liberaciones, That is why we have seen deliverance, porque es el reino de Dios en nosotros. because it is the kingdom of heaven in us. ¿Cuántas liberaciones no hemos visto en esta How iglesia? many liberations have we seen in this church? Varias. Many. Es el reino de Dios. It is the kingdom of heaven. En una ocasión, In an no voy a occasion, decir nombres, I'm not going to name names. terminamos un servicio We ended a service, y había consejería con líderes y una persona en un cuarto. there was a counseling going on in a room with counselors and a person. Y yo en mi corazón dije, And in my heart, I said, siento que no se necesita consejería ahorita. and I felt there is no need for counseling at this time. Ahorita se necesita establecer el reino.
It is now needed to establish the kingdom. Sin poner abajo a mis líderes, ellos hacen un excelente trabajo. Without putting down my leaders, they're doing an excellent Pero job. entré But I came in y dije, no and I hablemos said, más, let's not talk anymore. oremos. Let's pray. Y al orar And we prayed. hubo una manifestación. And then there was a manifestation. Reprendimos We rebuked en el nombre de Jesús de in Nazaret. the name of Jesus Christ of Aquí Nazareth. es el reino de Dios. Here is the kingdom of God. La persona fue libre The person was delivered porque el reino de Dios because the kingdom of God trae ese mensaje. brings that message. Un mensaje de esperanza, A message of un hope. mensaje de sanidad, A message of healing. un mensaje de restauración, A message of no de restoration. condenación. Not a condemnation. Si usted viene a este lugar, If you come to this aquí place, no va a entrar, no va a encontrar condenación. you will not find condemnation in this place. Los que están de acuerdo digan amén. If you are with me, say amen. Porque el Señor no anda con un espíritu de condenación. Because the Lord is not with a spirit of condemnation. Le podría dar todo un mensaje con respecto a eso. I can give you a whole message regarding this. El Señor le dijo a esa mujer, But the Lord told that woman, mujer, said, woman, ¿dónde están los que te acusaban? where are those who are accusing you? Ninguno te condenó. No one has condemned you. Y ella dijo, ninguno. And she said, none. Y el Señor le dijo, And the Lord said, ni yo neither I te condeno. condemn you. El Señor está ahorita en un tiempo de restaurar. In this time, the Lord is in a time of Restauración. restoration. La gracia. The grace. Agárrese de la gracia. Grab a hold of the graces. Arrepiéntase de verdad. Repent truly. Renuncie. Renounce. Diga no más. Say no more. No regrese al lugar de la atadura. Do not return to that place of Bondage. bondage. No regrese al lugar donde lo amarra el enemigo. Do not stay where the enemy is binding Busque you. ayuda. Seek for help. Agarre compañeros guerreros. Make friends that are warriors of the word. Ninguno de los líderes está aquí para condenarlo. None of the leaders are here to condemn you. Está aquí para animarlo. They're here to Está aquí para support establecer you, el reino. to establish the kingdom. Están aquí para compartir su cosmovisión, They're here to relate to you their world vision, que es la cosmovisión What is- del reino de los cielos. which is the world vision of the kingdom of heaven. Ya estamos terminando. We are about to finish. Yo sé que tienen hambre. I know you are hungry. Déjeme escucho Let me hear. los estómagos gritando, The stomachs are yelling. gritos de júbilo. Shouts of joy. ¿Cuál es tu cosmovisión? What is your world vision? ¿Te ha funcionado lo que crees? Has it functioned or worked for you? ¿Crees que te va a seguir funcionando? Do you think it is going to continue to work for you? ¿O qué te parece si cambias de esta cosmovisión del mundo What if you change from this world vision a el reino de Dios? to the world vision of God? ¿Crees que necesitas un verdadero arrepentimiento? Do you think you need a truly a repentance? ¿Crees que el reino de Dios está entre nosotros? Do you believe the kingdom of God is in the midst of us? Porque le aviso, Because I am telling you, somos we are miles y thousands and miles thousands y and miles thousands y millares and thousands y millones and millions y billones and billions de of cristianos Christians que creen that believe en el reino in the de kingdom los of cielos, heaven, en el evangelio and the, de Cristo in the Jesús. evangelism of Jesus Christ. Por si tú dices, But if you say, nah, los cristianos son poquitos no, the Christians are very little, they're not the many, y somos más and we are more, y todo el mundo lo hace. and the whole world does it. Somos miles de cristianos. We are thousands of Christians. Solo por ahí, hace poco escuché que hay 900
damas inscritas al Congreso de I heard Mujeres. that to the Congression of the world of the women, there's 900 women who have been signed up. Comercial. It's a commercial. Apúntense, hermanas, ya. So sisters, write yourself down. Pidan ese día libre. Ask for that day to be free. Renten un hotel allá en Santa Ana. Rent a hotel in Santa Ana. Agárrelo de vacaciones. Take it as a vacation. Descanse de su marido. Take time off from your husband. Y voy a dejar a mi esposa que descanse de mí. I'm going to let my wife have a No time la voy a off andar from me. molestando. I will not bother her. Y ahí están de mujer a mujer, And that's where you're going to be woman to woman, buscando el reino de Dios. seeking the kingdom of heaven. Somos muchos. We are a lot. El reino de Dios The kingdom of God está entre nosotros. is in the midst of us. Si mi mamá y mi papá oran por mí, If my mother and father pray for me, están en la mentalidad del reino. they're in the mentality of the kingdom of heaven. No se rinden. They do not surrender. Esa es la perspectiva del reino. That is the perspective of the kingdom. Ore, Pray, confíe. trust. Aunque parece que es el fin, Even if you think it's the end, no es el fin. it is not the Y end. aunque Satanás le diga eso, And even Satan tells you no this, es verdad. it is not true. Satanás no tiene autoridad Satan does not have authority para hacer lo que él se le pega la gana. to do whatever he wants to do. Y lo digo con confianza, And I say this with porque confidence aquí dice because the word says que él sube that he goes a pedir permiso. up and asks for permission. Así le dice Dios, perdón, le dice Satanás a Dios: Satan tells God, ¿me das permiso para quitarle el trabajo? he asks God, give me permission to take away his job. Si Job pierde todo, se olvida de ti. If Job loses everything, he forgets about you. Y Dios sabía que eso no iba a pasar. And he knew, God knew that Pero was ese es el not going to trabajo de happen. Satanás, But that is the work of Satan, mentir. to lie. Pero en nosotros está el reino de Dios. But through us, it's the kingdom of heaven. Yo sé que cada uno de ustedes tiene la semilla de la palabra todavía en su corazón. I know you guys have the seed of the word in your hearts, Y hay esperanza. and there is hope, Y usted es parte del reino. and you are part of the kingdom. ¿Por qué? Why? Por una sencilla razón. For a simple reason. Porque está aquí sentado Because escuchando you are sitting la preciosa palabra And listening de to the Dios. precious word of God. Denles aplauso al Rey de Reyes. Give that hand of praise to the King of Kings. Póngase de pie, por Stand favor. before your feet, please. Levante sus manos al cielo Raise your hands y empiece a hacer su propia oración diciendo: yo and pertenezco al start to reino de make your Dios. own prayer. Say that I belong to Diga: the yo me kingdom. rehúso Say, I renounce a tener myself. esa cosmovisión antigua. I renounce to that old world vision. Esa mentalidad que tenía no funcionó. That mentality that I had did not work. Esas creencias que yo tenía no funcionaron. Those beliefs that I had did not work. Mis opiniones me fallaron. My opinions failed me. Yo necesito lo que Dios tiene para mí. I need what God has Yo for me. necesito lo que Jesús cree. I need what Jesus believed. Yo necesito lo que el Señor Jesús ofrece. I need what Jesus Christ offered. Yo quiero ser parte del reino de Dios. I want to be part of the kingdom of Y heaven. diga: yo entiendo que el arrepentimiento Say, I understand the es repentance. necesario It is necessary para yo ser parte del reino. for myself to be a part of the kingdom. Padre, te amamos con todo nuestro Father, corazón. we love you with our whole hearts. Señor Jesús, te amamos con toda nuestra alma. Jesus, we love you with all of our soul. Espíritu Santo, te necesitamos. Holy Spirit, we need you. Perdona nuestras faltas. Forgive our faults. Perdona que mis creencias han Forgive sido that my beliefs have been a veces más at importantes times more important, y me equivoqué. and I have failed. Sin ti no puedo hacer nada bien. Without you, I cannot do things well. Dígale eso. Sin ti no puedo hacer nada bien, Señor. Without you, Lord, I cannot do things good. Sin ti nada soy. Without you, Lord, I'm nothing. Sin tu ayuda no puedo llenarme de amor. Without your help, I cannot be filled with Sin love. tu ayuda no puedo llenarme de paciencia. Without you, I cannot be filled of patience. Sin tu ayuda no puedo seguir adelante. Without your help, I cannot go forward. Levante su propia oración, que se oiga ahí. Raise your own prayer to the Lord.
En este momento In this confiese moment, I confess que usted necesita that you need del Señor Jesús of the Lord Jesus y ser parte de su reino. and to be part of his kingdom. Usted ha mirado lo que el diablo puede hacer You have seen what the devil has wanted cuando to do caemos en sus mentiras. when we fall in his lies.